Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Macho Universitario, el podcast en el que vamos a estar entrevistando especialistas para que te ayuden a resolver esas dudas que tienes y estudiar esa carrera o no. Y en esta ocasión tengo el placer de contar como invitada a Carla Don Lucas, una amiga que conocí en un trabajo. Ella es psicóloga por parte de la UNIVA. Bienvenida, Carla. Hola Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco cansados, pero aquí estamos. No sé si nos quieres platicar un poco de ti, quién eres, de dónde eres, o platicarnos un poco más pues dónde estudiaste, solo tienes la carrera, tienes maestría, especialidad. Sí, claro. Mira, te cuento. Yo estudié psicología en la UNIVA, aquí en Guadalajara, y actualmente cuento con una maestría que es de psicología clínica y de la salud. También he tomado algunos diplomados y más talleres, cursos. Eh, el último diplomado es en pensamiento sistémico y terapia familiar. Ok, entonces tienes un buen ramo, un amplio, una visión muy amplia de lo que es la psicología, no solamente te enfocas en lo que es algo, más te enfocas más en algo familiar, en algo más clínico. Sí, mi enfoque es totalmente clínico y bueno, realmente en la psicología se divide por diferentes enfoques. El mío es más la terapia sistémica, que es por esto que tomé el diplomado, pero podríamos encontrarnos a lo mejor con un cognitivo conductual o con un psicoanalista, entre muchas otras cosas. Ok, perfecto. Y iniciamos con una de las partes importantes de la universidad. ¿Cómo es la universidad? ¿Cómo es la UNIVA en esta carrera? La unió en esta carrera. Bueno, a mí me parece que fue una excelente escuela. Realmente, pues no tengo muchas quejas que algunos en algunas otras escuelas pueden llegar a comentar como que no tuve clases o que el maestro fue medio barco, cositas por el estilo, pero realmente la UNIVA creo que se enfocó mucho en capacitar bien a sus maestros, eligen bien de una manera asertiva, buena, eh, a qué profesores poner en cada diferente materia. La mayoría de ellos puedo decir que fueron muy buenos maestros, muy buenos enseñando, te sacaban de dudas. Ok. eh, no sé, creo que fue una muy buena elección. Me parece que cuando estuve, para mí, para poder elegir carrera, o más bien escuela, sí fui a diferentes escuelas y me habían comentado que la UNIVA era como la número 2 en psicología. La número 1 pues obviamente es la UDG, pero pues yo por entrar a una escuela privada entré a la UNIVA. Ok, qué bueno que tocas ese punto de entrar. ¿Qué tan difícil es entrar a estudiar lo que es psicología en la UNIVA? ¿Qué se diferencia, por ejemplo, de la UDG, que es pública, a la UNIVA, que es privada? ¿Es más difícil el examen o entras simplemente por tener dinero? ¿Cómo lo ves tú? Ok, pues no, no es que entres simplemente por tener dinero, porque realmente te hacen un examen de prueba, como cualquier otra universidad, un examen de aptitudes. Eh, lo que sí se diferencia es que, por ejemplo, en UDG, pues hay muchísimas personas más que hacen el examen para poder entrar. Entonces, obviamente toman en cuenta desde tu promedio, desde cómo te fue en el examen, y que es lo mismo que en la UNIVA, pero como es al final de cuentas una universidad de paga, pues no es tan accesible para todas las personas. Realmente, digo, no es una escuela tan cara como estaríamos hablando a lo mejor como de un Un ITESO ITESO. Ajá. o cualquier otra como este estilo, pero al final del día pues tienes que pagar una mensualidad. Excelente ese tema que tocas el dinero. ¿Se te hace una carrera cara a comparación de otras, en cuanto a mensualidades? No sé en cuánto es ahorita la mensualidad de lo que es psicología, o en cuánto te salió más o menos a ti. ¿Se te hace cara? Ok, pues si tú te la vas a pagar tú solo, probablemente sí.
Me parece que cuando yo estudiaba, aparte de que tenía una beca como del 25%, realmente no era tanto, pero pues era una beca, estaba pagando alrededor de 6,000 pesos al mes. Había cuatrimestres, porque en la UNIVA la mayoría de las carreras son por cuatri. En algunos cuatrimestres que salía un poco más caro porque teníamos como más materias. En cuestión de mensualidad, pues se hacía más porque teníamos que tener más materias, porque así era el plan de estudios. Yo siempre lo llevé como no lo daban, ¿no? Decían que era en 3 años un cuatri, la terminé en 3 años un cuatri, y siempre tuve como esa sección de materias, como me lo pedían. Algunos cuatris sí fueron más caros. Recuerdo que ya casi para salir de la universidad tuve que pedir una beca más alta porque estaba la mensualidad casi en 12,000 pesos, o sea, se doblaba totalmente. Y esto te estoy hablando de hace, hoy serán unos 5 años. 5 o 6 años, ajá. Sí, entonces se fue muy, muy alto. Tuve que ir a pedir una beca para esos últimos cuatris. Creo que fue del último año o los 2 últimos cuatris para que pues pudiera terminarla, porque si no iba a tener que dejar materias o cosas así para poderme, pues para poder pagarlo, ¿no? Ok. Eso como en cuanto a costos de lo que es La colegiatura, pero es cara también en insumos, los libros, materiales ocupas. Pues mira, yo creo que depende mucho también de los maestros. Generalmente teníamos maestros muy accesibles en muchas, muchas, muchas ocasiones, y gracias a toda la tecnología ya empezábamos a trabajar mucho como con que ellos mismos nos mandaban el PDF. Algunas otras veces nos apoyaron como en sacar los libros de alguna otra manera, o en biblioteca los conseguías, pero si ya era un libro que ibas a tener por siempre, hay libros que sí son muy caros. A lo mejor te estoy hablando de unos 500 o 1,000 pesos, pero también depende mucho como de la materia. Hay momentos que tenemos todas estas materias como de pruebas psicológicas, psicométricas, y los materiales sí tienden a ser mucho más caros. Hay una prueba que es como de detección de inteligencia, que recuerdo que nos estaba saliendo, nos iba a salir como 10,000 pesos todo el juego completo. Uy. Y pues era carísimo, claro. O sea, sí, para cualquier estudiante, creo que ningún estudiante general promedio puede pagarlo. Sí, era carísimo. Y pues no sé cómo pudimos, nos ayudaron a conseguir lo que nos lo rentaran y nada más, porque era para pasar una materia y para aplicar una prueba y llevarla a que nos lo calificaran. O sea, dependiendo de eso, realmente en psicología lo que más vemos o lo que más adquirimos de materiales son libros. Esa es una realidad. Muchos, muchos libros y alguna que otra prueba. Algunas que sí no las pedían, obviamente que no fueran copias, porque se necesitaba alguna revisión de alguna otra forma, o que se traspasara la respuesta, etcétera, ¿no? Pero pues a lo mejor comprábamos un paquete de 30 y necesitábamos 2 cada una, entonces ya no lo íbamos dividiendo. Mencioné cada una porque generalmente en psicología tienden a ser más mujeres que hombres. En mi generación, yo creo que de que entramos, éramos unos 50 personas divididas en 2 salones, únicamente eran 3 hombres. Entonces, por eso... No, sí es una diferencia abismal. Sí, muy, muy grande, y creo que no ha cambiado para nada en los años, ¿eh? Realmente entran muy pocos hombres. Me parece que ya para cuando salí, sí había un salón como de 10 hombres y 15 mujeres, o sea, fue muy impresionante ver esto, pero sí, es una diferencia gigantesca, ¿no? No, sí, de hecho, pues yo cuando estaba viendo qué carrera estudiar, psicología era mi opción B, pero al final de cuentas me terminé yendo hacia animación. Hacia animación, sí, creo que psicología es una carrera muy noble para todas las personas. Bueno,
siempre y cuando les guste esta parte. El trato con Pero las personas, con el el, paciente. el trabajar con la persona, porque al final la psicología se divide en tantas, tantas y tantas áreas, pero siempre terminas trabajando con personas. Algunas personas se pudieron ir como para el área laboral, que sería más como para recursos humanos o cositas por el Ajá. estilo. Otras se pudieron ir, sé que algunas están todavía como en hoteles trabajando, realmente no sé bien en qué área estén, pero supongo que también es como una parte de recursos humanos. He visto a muchas que están trabajando como en kinder, primaria, como en Como cosas de maestras. escuela. Ajá. Ajá, que es como esta parte más de psicología educativa, pero pues lo puedes dividir en muchas áreas la psicología educativa, tanto como el ser maestra, ser docente de una clase, a lo mejor hacer Una como, coordinación o tutoría. ajá, una tutoría, una coordinación, alguien que esté atrás, ¿no? Entonces, creo que es demasiado amplio. Hay muchas formas y muchas ramas en todo esto. Ok, ahorita que tocamos eso de las ramas, también lo voy a tocar en el área laboral, pero ¿qué tipos de materias se ven? ¿Son materias más prácticas? ¿Son materias mucho más teóricas? ¿Ocupas leer muchísimo? ¿O ocupas experimentar e investigar mucho? ¿Qué tipo de materias se ven? Ay, pues creo que de todo. Realmente hay materias prácticas. En la UNIVA lo que me gustaba mucho es que teníamos un cuarto. Ahorita se me acaba de ir el nombre, pero probablemente me acuerdo mientras seguimos hablando. Ok. Este, este cuarto era, por ejemplo, una salita donde hacían entrevistas y del otro lado había como un espejo, cámaras y cositas así para que nosotros viéramos y escucháramos. Entonces, obviamente ya esto es en materias mucho más avanzadas, llegabas a tener como cierta entrevista con alguna persona o así de que entre amigas, una le llevaba a una persona y la otra le llevaba a la otra persona para que pudieras hacer como tu práctica, Ujú. este, y o a lo mejor veías a los maestros teniendo la práctica, haciendo la entrevista, haciendo el modelado al final de cuentas, haciendo una especie de modelado a lo mejor de cómo se hacía la entrevista inicial o cómo poder aplicar cierta técnica o cómo hacer, por ejemplo, intervención en crisis, etcétera. Era algo como la parte práctica, más o menos se Ok. dirige a eso. La parte teórica, sí, definitivamente hay mucha, mucha, mucha teoría Sí, me imagino. que aprender, que debes de conocer, a lo mejor y no como tenerla 100% grabada, ¿no? Como de, ah, no sé, ¿Es ahorita no mucho de se me... machetearse o es mucho de consultar? Mm, ay, ¿cómo te digo? Pues es que yo creo que no es ni de machetearse ni de tanto de consultar, creo que va más como el poder entender qué es lo que, desde tu parte lógica, qué es lo que te quieren decir en cada teoría, ¿no? O sea, qué autor te quiere enseñar a lo mejor sobre las etapas del desarrollo. Y hay muchos autores que hablan sobre el desarrollo, entonces tienes como que identificar qué clase de teoría tenía cada autor y como en qué se especializaba más, ¿no? Creo que a mí me funcionó mucho eso. Algunas otras personas pues sí les funcionaba más machetearse, Ok. algunas otras personas, no sé, creo que ya depende mucho. Al final pues es como cualquier otra carrera, ¿no? Tú vas como agarrando tus propias técnicas de estudio que Que te te dicen. funcionen a ti para adaptarte al maestro. Sí, 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 para adaptarte al maestro, para adaptarte a conocer materias también muy imponentes, creo que fueron neuropsicología, Uy. sí, psicofarmacología, fisiopsicología, ¿Sí ven fisiopsico, fármacos? sí, sí de alguna manera vemos fármacos,
pero es únicamente como para tener el conocimiento de los fármacos, no tanto como para darlo, ¿no? Recetarlos, porque sí tengo entendido que psicología como tal no tiene permitido, para eso está psiquiatría. Entonces, Exactamente. Sí, exactamente. Los psiquiatras son quienes se van a encargar de dar cierto fármaco a la persona cuando se llega a necesitar, ¿no? Yo he tenido pacientes que los he tenido que referir también a consulta psiquiátrica porque a lo mejor traen una depresión que ya trabajamos como sobre todas las áreas, pero no logramos salir de esta depresión. ok. Entonces es importante a lo mejor el trabajar en conjunto con el psiquiatra y una vez que ya entran con el psiquiatra ya pues hay una mejora, ¿no? Pero hay veces que me llegan personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que estoy tomando tal y tal y tal cosa. Entonces es también como Ah, parte de ya. tu conocimiento para que digas así como, Te puede ah, cambiar la perspectiva de algún asunto por el medicamento. ajá, así como para saber, ok, esto te está pasando a lo mejor porque traes un efecto secundario del medicamento o necesitas ir otra vez con tu psiquiatra que te cambie la dosis o estás tomando esta cosa porque tienes o te detectaron, no sé, X cosa, ¿no? Trastorno, ajá. Trastorno depresivo, te detectaron bipolaridad o lo que sea. Entonces es como para que tengas una perspectiva. Ok, ok, eso sí no lo sabía, no sabía que sí veían lo que eran fármacos. Sí, desconozco si en todas las escuelas, ¿eh? La verdad sí lo desconozco de la UNIVA, que es pues donde yo estudié. Ujú. Sí vemos sobre los fármacos, vemos cómo actúan a nivel fisiológico. Em, Creo que esa es la parte importante que debemos entender, ¿no? También los psicólogos vemos un poquito más de cómo funciona nuestro cuerpo. Ok, Obviamente, en general sí nos concentramos muchísimo más pues en el en cerebro la mente, así que, ajá. y en el ambiente y en la psique, pero también vemos a nivel corporal cómo nos está afectando, ¿no? Es algo que es importante de saber, de ver, de analizar. No, pues el cuerpo nos dice de muchas maneras el cómo se siente, incluso desde malestares, malestar estomacal que te puede decir que a lo mejor tienes un estrés muy grande, o el lenguaje corporal tan diminuto que no lo notas, Claro, que te puede decir muchísimas cosas. sí, claro, el lenguaje corporal y todo. Sí, sí, eso es parte de un todo. Creo que la psicología pues nos puede llevar hacia muchos lados, em, pero pues sí, ya refiriéndome nuevamente como a las materias, Ajá. es esa parte, ¿no? Si hay materias difíciles, maestros a lo mejor que te pueden hacer llorar. En todas las en carreras, medio. y creo que terminan siendo los que más te terminan motivando o haciéndote querer salir de la carrera. Sí, definitivamente. Recuerdo mucho esta parte de neuro. Neuro para mí es una de las materias que más, ahí sí le macheteé, debo confesar, Ok. porque tenía que aprenderme muchos términos, era entrando literalmente a la carrera, o sea, estaba en Ah, sí, primero, hacía secas, pum, y a toma todo. sequitas. Oh, Sí, a qué feo. sequitas. Primer cuatrimestre que te estás adaptando a la vida universitaria junto con que es una materia que realmente tiene pues terminología súper extraña que dices en ese momento como Que ¿de qué parecen están trabalenguas esos que no te hablando? enseñaron nunca. Ah, nunca había escuchado sobre esto, tengo que aprenderme estas partes y qué es el área de Wernicke y qué es o sea, era una cosa tremenda y aparte la maestra, o sea, era muy buena maestra, era excelente maestra, eh, pero sus exámenes, si no pasabas con el 60% del examen que tenía, o sea, el valor de la tabla de calificaciones creo que valía como el 30-40%, pero si no pasabas el examen con más del 60% te reprobaba. Ah, digo, no puedo decir nada. También llegué a aplicar eso como maestro, bueno, algo similar, pero. No, y aparte, o sea, era computadora, digo, lo hacíamos ahí en la biblioteca de la UNIVA, en Ok. las computadoras que tienen,
pero era computadora, eran más de 200, 300 preguntas, tenías Son 2 horas Ah, para ok. poder hacerlo, o 1 hora, la verdad ya ni me acuerdo, digo, fue hace muchos años, pero pues era mucha tensión entre que lo tienes que saber los términos y luego era opción múltiple, pero extremadamente múltiple, de que para una pregunta te daban como 8 respuestas, entonces obviamente las posibilidades del Ave María, dame puntería, Exactamente. disminuían 15 veces más, o sea, eran muchos días de tensión. Y así, al final de cuentas, no conozco a nadie que no me haya dicho, en neuro me la pasé increíble y la pude hacer súper fácil. Y si alguien Este, te lo dice, está mintiendo. y si alguien te lo dice, está mintiendo. Sí, claro, porque a mí me gustaba mucho esa materia y a otra de mis amigas, una colega mía que también adoro mucho, Ok. ella, o sea, de verdad le gustaba, le fascinaba el neuro y a mí también, pero era un trauma para nosotros. Nos dejaban el examen y creo que eran como todos los lunes y o sea, el lunes nos tocaba esa materia y siempre nos Ujú. dejaba el examen para el lunes. Y recuerdo perfectamente que ese fin de semana obviamente no salía, obviamente no veía la luz del día, de absolutamente no hablaba con nadie en mi casa todavía, estaba con mi mamá, con mi hermana, y nada más las Pues, veía para comer y me regresaba a seguir estudiando. O ouch. sea, era una cosa de sí machetear mucho para esa materia, pero al final es una materia que me ha ayudado en muchísimo para mis consultas hoy en día. La verdad Ok. es que como dijiste hace ratito, son esos maestros que o te apasionan a tu carrera o te hacen renunciar. Y pues sí, hubo en mí un poco de pasión dentro Ah, de y esto. aparte que en ese aspecto, entonces sí que bueno que esté al mero inicio, porque sea un filtro realmente. Sí, claro. Sí, que sea un filtro y pues también para que te des cuenta, ¿no? Que sí hay cosas difíciles, que no es una carrera como muchos dicen de que, ay, psicología no tiene matemáticas. Sí tiene matemáticas, yo llevé muchas cosas de matemáticas. Ok, eso es un punto importante, porque sí, muchos dicen que psicología no tiene matemáticas y por eso quieren estudiar psicología. De hecho, esa es Sí, una de las no, razones por las que soy de animación. Pero, no, pero sabes que, bueno, sí tiene matemáticas, pero es más como a nivel, ¿cómo decirte? Ay, se me fue, estadísticas y cositas así, ok. porque cuando haces todas las investigaciones, que era también lo que me preguntaba si había mucho de investigación, todavía no lo contesto. Cuando haces investigaciones o todos los que se van más enfocados al área de investigación, pues tienes que saber estadísticamente qué te está diciendo, ¿no? Es como una tesis, si te dicen que es cualitativa o cuantitativa, ok, si es cuantitativa, ¿cómo vas a sacar todos los resultados de todo lo que te están arrojando, de toda la evidencia que has recabado? Entonces sí se tiene que tener un conocimiento en matemáticas. Digo, no es como esas matemáticas de cualquier otro ingeniero. Ok, no es trigonometría, no es cálculo diferencial, pero sí ocupas tener lo que son unas bases fuertes de matemáticas. Sí, sí, claro, o sea, pero tampoco no es como realmente que te pongas a resolver un problema donde ya metieron letras, números y símbolos extraños. Ok. Eso sí, realmente no, pero sí hay matemáticas. Y Ok. la parte que te comentaba de investigación, sí hay mucho de investigación. En la UNIVA llevamos, me parece que fueron 3 o 4 cuatrimestres de todo lo que es metodología de la investigación, o sea, de tesis. Ujú. Entonces, sí hay mucha investigación o muchas tareas que te llegan a dejar, es como de investiga sobre X teoría o sobre X autor y cuáles fueron todas o cosas como estas, pero pues es investigación que puedes hacer, ¿no? Digo, al final, como lo decía, la UNIVA sí nos da muchas herramientas y que creo que también la UDG les llega a dar estas herramientas que son como esa página de, ¿cómo se ¿La biblioteca dice? virtual?
Ajá, la biblioteca virtual. Eso sí creo que también lo tienen UDG o escuelas públicas, y la UNIVA también, o pues su propia escuela ahí dentro, digo, su propia biblioteca dentro de la escuela. Ajá. O sea, sí te ayuda mucho, sí tienes que hacer varias investigaciones, eh, Pero no tienes es que nada hacer. del otro mundo, es si aprendiste bien en la pre, pasar una investigación, relacionar con formato APA, referenciar con formato APA, etcétera, no vas a sufrir tanto. Sí, claro, y que creo que al final de cuentas, bueno, esa es una perspectiva mía, ¿no? Que si no supiste o no aprendiste a investigar, aprendes conforme vas avanzando. Obviamente ahí nos volvieron a enseñar formato APA porque vuelve a cambiar y cambiar y cambiar. Ajá. Este, nos enseñaron como esta parte, pero pues bueno, no se me hace nada del otro mundo, son estructuras muy básicas que se llevan, son muy cuadraditos como en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, a mí no se me hace algo del otro mundo, sí da flojera, claro, a todo el mundo nos llega a dar Sí, flojera en no, cierto punto de, tengo que leer 5 libros para poder contestar una sola pregunta, qué flojera, ¿no? Pero justificado, pero necesario. sí, 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 Y, sí. y ahorita que dijiste sobre los que son las materias pesadas, ¿hay materias de relleno? ¿Hay materias que dices que te da flojera entrar o que dices, puedo faltar porque no veo nada? Pues como en cualquier universidad, creo. Teníamos esa materia llamada tutorías. Tonterías. Realmente no nos veíamos nada. Creo que esa sí no nos la cobraban, según yo tengo entendido, pero pues era una materia, ¿no? Que pues tenías que ir, tenías que presentarte, no podías faltar porque pues sí tomaban asistencia, entonces era como un relajo, pero según yo, a lo que recuerdo, no ¿Era la llegaba. única? mm, sí, realmente no recuerdo alguna otra materia que diga no me iba a servir, porque creo que sí terminaban como relacionando mucho. Había otra materia, bueno, fueron dos más, pero van como relacionadas esas dos. Ok. Que es como, ay, se me fue, es como el de diseñar tu proyecto de trabajo, tu proyecto de una empresa. No es el organigrama institucional, es algo administrativo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 eso, o sea, son dos materias que se diferenciaban. En una era justamente como planear, crear una empresa, darte una idea del bla, 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 y en la otra materia ya lo tenías que hacer como más en forma, ¿no? Como de investigar costos, y hacer una investigación, bla, bla, Ajá, y bla. que lo exponías en el proyecto Emprendedores que genera, o la Sí, Expo Emprendedores. sí, 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 sí. Esa materia, que de alguna manera sí llegaba a decir como qué flojera si es de relleno, pero al mismo tiempo, ahora que ya lo veo como, como adulto, Como creo un que adulto funcional y ya con como un experimentado. adulto funcional, exactamente, digo, es que cuánta razón tenían, o sea, esto pues sí nos sirve para la vida, para hacer tus planes, tus proyectos, y que ahorita muchos están emprendiendo, ¿no? Creo que era eso, emprendimiento, algo de emprendimiento se llamaba la materia, no recuerdo bien. Creo que sí, creo que es una materia en general para todos o para ciertas áreas Sí, de la UNIVA, pero sí tiene fundamentos, pero sí, cuando estás ahí con 19 20 años lo ves con flojera. sí, claro. Sí, sí, sí se ve con flojera, pero ahora que lo veo desde este otro lado digo, ay, tal vez Ahora si hubiera entiendo hecho un todo. proyecto diferente. Sí, ahorita que dijimos eso de los 18, 19 años, es difícil escoger una carrera teniendo 18 años que ni siquiera sabes qué quieres ser en la vida o qué eres en la vida. ¿Qué perfil realmente debes de tener para estudiar psicología? ¿Qué te debe apasionar? ¿Qué te debe gustar? ¿A quién crees que psicología es para ellos? Ok. Ay, creo que fue mucha información en una sola pregunta, Jorge. Ok, ¿qué perfil debe tener alguien para estudiar psicología? ¿Cuáles deben de ser sus pasiones o sus gustos para que pueda encajar con psicología y no la vida imposible? Ok, creo que una de las principales características de todo psicólogo
es ser una persona muy empática. Ok. No importa si es muy extrovertido o introvertido, porque de pronto confunden mucho como esta parte, ¿no? El que digan, ay, es que es muy extrovertido, entonces no logra empatizar, o ay, es que es muy introvertido, entonces no logra empatizar. Se llega a confundir. Realmente es una situación como, pues, poder ser empático ante las situaciones de las personas. Esa es una característica gigante. Ujú. Eh, sí, tal vez el tener el gusto por la lectura, y si no lo tienes, se termina desarrollando. Ok. Quieras o no. Si quieras o no, sí se termina desarrollando o adquiriendo, ¿no? ¿Qué otra característica podrías tener? Es que como son tantas ramas o tantas áreas, creo que encaja mucho de todo. ¿Quiénes sí no creo que puedan encajar? Personas que les cueste mucho trabajo ser empáticos con el otro, personas que se ensimisman tanto que no le prestan atención como a los detalles de las demás personas, Ok. am, o personas que no les gusta trabajar con más personas. Esa es Sí, una personas más realidad. individualistas, el clásico que, ay, no, mejor yo hago el proyecto en equipo porque ustedes lo van a hacer mal. Sí, 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 sí. Digo, que sí hay de todo, ¿no? Pero personas que realmente no disfrutan tanto como el contacto con el otro, que no disfrutan como, o que les gusta más trabajar por su cuenta en otras áreas y no tanto como el poder tener una conexión con otras personas. Por ejemplo, te voy a dar ejemplo de ahora mi vida laboral. Ok. En muchas ocasiones el paciente tiene como esta necesidad de saberse escuchado. Entonces, obviamente, el ser una persona empática que sabe escuchar, que tiene desarrollada la escucha activa, eso es un bonus para que puedas decir, bueno, tal vez sí podría estudiar psicología. El que seas una persona que no te moleste a veces como el contacto físico, y esto te lo digo porque me ha llegado a pasar en situaciones en donde salimos de sesión, de terapia, Y te abraza y tu el, paciente. y el paciente te pide que lo abraces, ¿no? Que, oye, te puedo dar un abrazo, y que tengas como esta capacidad de abrazar sin sentirte incómodo, porque también hay abrazos bien incómodos, siendo bien honesta, ¿no? Pero el que sientas como esa parte empática, porque realmente pues no vamos a tener mucho tacto con la persona, o sea, llega, se sienta del otro lado y tú estás del otro lado y realmente no No hay un compartes, contacto como tal. no No hay un, invades ese espacio personal. Ah, ajá, o sea, hay demasiado espacio personal, y pues no tienes que estar como totalmente ahí tocándole la mano mientras llora y pasándole el Kleenex, o sea, es como más en esas ocasiones en donde ellos buscan el sentirse acoplados, el sentirse seguros, el el sentir sentirse... ese contacto humano, ese no estoy Ajá, solo. sí, exactamente. O sea, creo que es algo que también se desarrolla, pero también hay personas que ya traen como esta parte más humana, como esta parte más empática, que puedes llegar a esto. Ahora, muchas veces me han llegado a decir como, es que estudiar psicología, pero yo quería estudiar psicología, pero lloro mucho. Bueno, eso habla mucho como de tu nivel de empatía, ¿no? Y cuando Ajá. estás en terapia, pues no es como que te pongas a llorar con ellos. Claro que va a haber momentos en los que te vas a dar ganas de llorar, porque no dejamos de ser humanos y también nos duele lo que les está doliendo. Así como se contagia la risa, también se contagia la tristeza y el llanto. Exactamente. Entonces creo que es parte de un todo, ¿no? El que puedas tener como esta parte de capacidad y que vas a ir aprendiendo, y que también si realmente lloras por todo, si realmente te enojas por todo, bueno, también pasa por un proceso terapéutico para que veas que sí se pueden llegar a nivelar, y puedes llegar tú también a modificar conductas y formas de actuar para poder estar en algún otro ambiente.
Sí, que una de las partes fundamentales para que todo aquel que está escuchando este podcast y quiera estudiar psicología, que tengan consciente que es una carrera muy humana, que Sí. no importa qué rama escojas, siempre vas a tratar con personas. Sí, definitivamente. No importa qué rama escoges, siempre vas a trabajar con personas. Te iba a decir que el área que se va más como a la parte científica, no, pero realmente sí, porque al final del día es lo que buscamos, ¿no? El poder trabajar con las personas, aunque hagan los estudios desde otra perspectiva, aunque lo hagan atrás de una pantalla, siempre se va resolviendo o siempre va todo enfocado hacia la persona, hacia el otro. Ajá. Y eso lo he escuchado desde que yo estaba en la universidad cuando estaba pensando si estudiar psicología o no. Todos los que estudian psicología es porque tienen problemas internos y quieren resolverlos. ¿Qué tan cierto, qué tan tabú es eso? Creo que es muy, muy, muy tabú. Al final del día, todos necesitamos atravesar un proceso terapéutico, pero hasta en la misma carrera nos llegan a decir, si estás estudiando esto porque tienes una situación que quieres lograr resolver, cuando aquí mientras aprendes todo esto de los libros, mejor vete a un proceso terapéutico, te va a salir mucho más barato y obviamente no van a ser todos estos años de Ok. estudio. Eh, no es que necesiten ayuda, no es que estén locos como lo llegan a llamar. Eh, Creo que es más un tabú por lo que se creía, ¿no? Creo que mucho también de esta tendencia del psicólogo es que se tiende a ser muy abierto en la mente de cómo vemos a la vida o cómo vemos a las personas, como en el respetar, el tolerar las diferencias, sus creencias, y que de alguna manera eso llega como a confrontar y a confundir a las personas que tienden a ser como más cerradas, ¿no? El que, no sé, te puedo hablar de que, no sé, hablando de todo esto LGBT plus, obviamente hay como un respeto, una tolerancia, una aceptación únicamente, o sea, si estoy hablando como de ese tema, ¿no? Pero no es como Ajá. exclusivo a eso. Entonces, es como la forma o la perspectiva de ver la vida de estas personas. Como te decía hace rato, de ser muy empático con la otra persona y que no importaba mucho si éramos más introvertidos o extrovertidos, en su Sino que mayoría puedas conectar. ajá, que puedas conectar. En su mayoría sí creo que la mayoría tienden a ser muy extrovertidos. Entonces eso te da como una impresión de que, ay, está bien loca, cómo se puso a hablar con la persona que se va bajando del taxi y están hablando. Pero es como una impresión por lo mismo de que tienden a ser extrovertidos. Pero si nos vamos como en áreas de los comunicólogos, tienden a tener esa personalidad totalmente. Sí. Así los En- comunicólogos son más literalmente desinhibidos en cuanto a ese nerviosismo social. Ajá, sí, 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 claro. Sí, otra característica mucho del psicólogo también podría ser que tienden a ser como muy emotivos, pero muy racionales. O sea, Ok. sí, tienden, bueno, no sé si al final se te va formando como esta parte, por lo mismo de todo el aprendizaje y por el proceso que cada uno debemos de llevar. Nos volvemos como muy lógicos, muy racionales, pero también como muy emocionales, que es esa parte como de la empatía, pero al mismo tiempo llegar a tener esta capacidad de abstracción, ¿no? Ok, ok. Sí, el poder sentir esas emociones y el poder vivirlas y no reprimirlas, pero a la vez tener ese lado lógico que te ayude a racionalizarlo y entenderlo. Sí, 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 sí. Digo, realmente no es como para que se asusten, sí pueden llegar a adquirir estas capacidades todos en cualquier momento. Em, por lo mismo, porque también mucho, si quieres trabajar en la parte clínica, es bien sabido que necesitamos estar en proceso terapéutico. Ujú.
De hecho, esa es una de las preguntas que me gustaría hacerte ahorita en el trabajo, en la vida profesional, de Sí. que sí tengo entendido que si vives de psicología en dando terapia, te hace tener sí o sí a un terapeuta también para ti. Sí debes de tener a un terapeuta también para ti. No es todo el tiempo, no es tampoco tan necesario durante toda tu vida laboral, toda tu vida estar en proceso terapéutico. Lo que sí, claramente, bueno, te voy a hablar como de mi experiencia. Ok, Yo por antes favor. de terminar la carrera, de terminar la licenciatura, estuve en proceso terapéutico aproximadamente un año. No, no es cierto, fue mucho menos. Pero cambié de terapeuta, entonces sí fue como un año. Eso te estoy hablando antes de terminar la carrera. Después de eso, no sé, he llegado otras veces a terapia, pero ha sido más como para ahorita en la maestría que tuve que ir de nuevo a terapia porque obviamente nos pedían el proceso y la carta y todo esto. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros cuando no estamos en proceso terapéutico? Lo que sí se necesita es tener mucha capacidad de introspección, es decir, que tengas la capacidad de autoanalizar cómo es que estuviste durante el día, el poder distinguir tus cambios de humor, el poder distinguir qué es lo que te está afectando, el poder distinguir o racionalizar más esa parte en sentido emocional o en el sentido de pensamiento, ¿no? De que tengo un pensamiento muy rumiante, un pensamiento que me brinca todo el tiempo en la cabeza, porque también somos humanos, también nos pasa, o también me enojo, también lloro de la nada. Ajá. Entonces, es el poder tener la capacidad de distinguir. ¿Cuándo entonces es que necesitamos regresar a proceso terapéutico? Cuando ya tenemos más de un mes probablemente en donde no logro yo solo encontrar ¿cómo se Esa dice? Como piedrita en el camino que te sigue dando molestias ahí, que sigues sí, pasando y sigues pasando. sí, exactamente, o sea, como terapeutas, ¿no? O cuando más, a lo mejor cuando nos está afectando mucho ya nuestra parte laboral, eh, que a veces debo confesar que sí hay pacientes que llegan a ser muy cansados, muy pesados para nosotros. Por la carga energética, los temas que se hablan, y a final de cuentas, al menos Sí, siento que todos los seres humanos somos como esponjas y terminamos absorbiendo pues mucha de la energía que aportan otras personas, ya sea buena o mala, y sobre todo si es mala, termina siendo cansado, pesado, que incluso sientes que estás cargando una mochila de 20 kilos en la espalda. sí, 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 sí. Digo, hay pacientes, hay consultas, hay momentos. Yo también he salido muy triste de algunas consultas con algunos pacientes por lo que les llegó a pasar, o Ajá. he salido emocionalmente mal. ¿Qué hago en esos momentos y qué debemos hacer como terapeutas? El poder tener a alguien, algún terapeuta, porque nosotros no podemos hablar de esto con absolutamente nadie más, Confidencialidad porque médico-paciente. sí, exactamente, por nuestra confidencialidad. Entonces, el poder abordarlo con a lo mejor alguna amiga, algún amigo que también se enfoca en lo mismo, porque no voy a hablar de mis temas laborales de consulta con una persona o alguna amiga que se haya especializado en recursos humanos, ¿no? Ok. Es o el poder hablar con alguien que me pueda apoyar, entender, a lo mejor el pedir como, a Dar ver, otra oye, perspectiva. Esa sí, otra sí. perspectiva que no viste en ese momento y digas, ok. Sí, exactamente. Oye, ¿sabes qué? Me dejó muy cansada la sesión. Tengo esto, esto, esto. La verdad es que no sé cómo abordar X tema. El que te puedan dar como esa perspectiva externa, pues te va a ayudar, ¿no? Como a relajarte, a calmarte. Si de plano, pues no puedes seguir con el paciente, hay que referirlo. Ok, eso es un punto importante de que muchas veces por orgullo más que nada, pues terminan aferrándote con el paciente, aunque pues, realmente no vas a poder ayudarlo porque ya te está sobrepasando.
Sí, digo, realmente es bien sabido, nosotros tenemos bien distinguido esta parte que cuando no nos sentimos cómodos con el paciente, porque también somos personas, Ujú. y como a los pacientes a veces no les cae bien el terapeuta, al terapeuta tampoco le cae bien ¿Al el paciente? Ajá. paciente. Entonces sí es mejor el que mejor lo refieras, porque tu proceso o su proceso no va a ser como satisfactorio realmente. Y también pues es muy cansado, y si te estás aferrando mucho con el paciente a querer continuar, a lo mejor y no por la situación de que no te caiga bien, sino otra cosa que muy aparte y que te Que estás estás aferrando mucho proyectándote a con ti mismo eso, en el paciente. ajá, es entonces sí, ve a terapia por tu cuenta y a ver qué es lo que te está haciendo que te quedes como tan clavado o que te enganches tanto en esa consulta, en ese paciente. Ok, en ese tema en específico, bien. Eso es un tema importante. Sí, claro. Sí, digo, es parte del por qué todos los terapeutas deben de haber tenido su proceso terapéutico, porque sí hay muchas veces, si no van a proceso terapéutico, te puedes llegar a enganchar, porque pues te puedes reflejar en su vida, te puedes proyectar o te puedes querer solucionar algo de tu vida en su vida. Ajá. Entonces, como que es esa parte en donde puedes o necesitas alcanzar a diferenciar y decirte a ti mismo, a ver, esto es lo de él, no es lo tuyo. Lo tuyo lo vas a ir a trabajar allá. Pero ¿cómo vas a trabajar entonces con este paciente, esta paciente que está abordando un tema que se parece mucho a lo tuyo? Y, y cuando ya lo tienes trabajado por tu cuenta, pues ya no es como que te enganches ahí, ya no Ok. te quedas ahí. Que te conozcas bien, que aprendas a ver cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus traumas, que los empieces a trabajar para que no te enganches con los problemas de alguien más. Sí, claro, sí, Ok. claro. Y ahorita que estamos hablando de lo que es el proceso, psicología, creo que la mayoría de las personas entienden lo que es la típica escena de las películas que está el paciente sentado en un sillón o un diván, depende de la especialidad, y el Sí, psicólogo enfrente de él o atrás de él anotando en una libretita. ¿En qué sí. consiste una terapia? Que realmente en la vida profesional, siendo real, fuera del mundo de Hollywood, ¿cómo es una terapia? ¿Cómo es una terapia? Bueno, esto lo del diván, algunos todavía lo siguen haciendo Más que y nada es psicoanálisis, tengo entendido. sí, estos son los psicoanalistas quienes hacen las consultas desde ese ángulo. No todo el tiempo, según tengo entendido, lo hacen así. Eh, Realmente yo no me llevo mucho con el psicoanálisis o sea, no me llevo con sus técnicas, pues. Ok. Eh, Creo que es una estructura muy creíble o un enfoque muy creíble, pero pues hay para todos. Ujú. Eso. Pero en general, ¿qué es la psicología o cómo es una consulta psicológica? ¿De qué consta? Es ir a un lugar, a un espacio donde seguramente va a haber un sillón y de enfrente del otro, donde van a poder abordar temas. ¿Por qué necesitamos escribir? Porque necesitamos eh, anotar las cosas más importantes de la sesión, los puntos, las hipótesis que vamos generando para poder identificar cómo es que vamos a ir trabajando conforme vayamos avanzando, ¿no? El Ir poder anotando decir las piezas del rompecabezas. exactamente, eso es lo que anotamos, porque una vez sí me preguntó una amiga, oye, es que mi terapeuta siempre la veo escribiendo, pero ¿qué escriben? Ok. Escribimos parte de las piezas del rompecabezas. Siempre armamos un expediente. Todos los pacientes tienen su expediente en donde podemos, en donde indicamos qué fue lo que abordamos en la sesión, cómo venía el paciente, bla, 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 bla. ¿Para qué? Pues para poder armar justamente todas las piezas del rompecabezas y la siguiente sesión que tampoco nos agarre de sorpresa, ¿no? De, ay, que estábamos trabajando, ¿qué me había dicho esta persona? Porque pues claro que Haz no el es el comentario de lo que te platiqué la sesión pasada, que había pasado con mi mamá, y habla y tú así como en blanco de, ¿qué fue lo que ajá, me dijo? que me dijo, ajá, exactamente. Aparte de que nosotros sí tenemos una forma de trabajo, una forma de estructura,
Generalmente en las primeras sesiones esperamos a que nos cuenten como todas las partes, vamos uniendo ahí las piezas y una vez que tenemos como la estructura de las piezas, ahora sí pasamos a armar como el plan de los programas, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, qué quiero trabajar en esta sesión. De pronto como que sí se sale un poco de la estructura, ¿no? Porque a lo mejor estabas trabajando con la codependencia y de pronto llegan y te cuentan de que se murió X persona, entonces Y ese es el más de, ok, por ahí puede ir el tiro. más bien no, más bien estabas trabajando con un tema y te llegan con un tema diferente, entonces tienes que abordar el tema que te abordaron en esa sesión porque tiende a ser como importante para ellos en ese momento y luego ya Ok, ok. continúas con las demás. Pero es como el ir teniendo una estructura y un hilo y que no se vea como, o más bien, pues no puedes estar como sin trabajar con una forma eh, estructurada. Hay sesiones o hay tipos de enfoques que tienden a ser como más abiertos, hablando como de lo humanista, de lo gestal, pero al final siempre tienen una estructura y siempre tienen sus enfoques, siempre tienen sus técnicas, entonces es parte del todo, cómo se va guiando, eso es lo que escribimos. Disculpen ahí la pequeña tuvimos una pequeña intromisión, se tuvo que cortar. Vamos a retomar el tema. Estamos hablando de lo que son las anotaciones que hacían lo que son los psicólogos para llevar el proceso, que de repente tenías ya todo un proceso planeado y de repente te sacan otro tema, que me habías puesto el ejemplo de que estaban hablando sobre el apego emocional y de repente te sacan el tema de lo que es que se murió tal persona y tienes que adaptar y cambiar para hablar de ese tema en ese momento. Sí, como te decía, realmente nosotros vamos llevando ciertas anotaciones para poder pues tener la estructura, unir las piezas y hay momentos en donde ya tenemos la planeación de qué es lo que toca en la siguiente sesión, qué voy a trabajar en esa sesión, cómo lo voy a hacer y a lo mejor en ese momento al paciente le pudo haber pasado algo o lo corrieron del trabajo o les pasó algo en su casa o falleció alguien y entonces es cuando tenemos que cambiar la estructura, ¿no? Digo, sí es como planeado, pero también es dependiendo. Hay sesiones estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Ok. Bien, bueno, eso por parte de lo que es un proceso y cómo es una terapia. Porque Sí, también me habías dicho que se puede trabajar en lo que son dos áreas más, lo que es recursos humanos, bueno, tres, recursos humanos, investigación y como docente, bueno, como el área escolar. ¿Existe alguna otra área en la que pueda trabajar un psicólogo? pues creo que un psicólogo puede trabajar en todas partes. Esas son como las más conocidas, ¿no? En la parte laboral no solamente nos guiamos como en recursos humanos, muchos terminan en recursos humanos, pero también pueden hacer como, ¿cómo decírtelo? Como apoyar en las empresas para organizar el cómo llevar su empresa, darles ideas, reacomodar, reestructurar, reorganizar, bla, bla, bla. Esa es como una parte de la estructura de lo que se trabaja en lo laboral. Por Ok, otra parte, se puede llegar a estar en la parte educativa. En lo educativo a lo mejor muchos psicólogos se llevan a ir. Creo que es algo muy afín en donde pueden llegar a dar clases a cualquier nivel, ¿no? Dependiendo también mucho de lo que se busque. ujú, Pueden también estar como en esta área de educación, tanto frente a grupo como docente, o puede ser que estén en las áreas como de psicopedagógico para ok. apoyo a los alumnos. ¿Qué más? Eso en el aspecto de educación también pueden llegar a estar como en la parte
clínica, pero educativa en las áreas como de lenguaje, ¿no? Como para estos niños que tienen problemas de De desarrollo dislexia, cognitivo. desarrollo cognitivo, discalculia o lo que sea, también entran por ahí. Entonces es como una combinación ahí entre lo clínico y lo educativo. Ok. ¿Qué más? Y bueno, pues también la parte científica totalmente. Todas estas personas que se dedican a la investigación, a crear nuevas fuentes de información que día con día van avanzando más y que se va creando nuevas formas de visión de vida. Tenemos teorías muy, muy antiguas y unas más recientes, entonces sí hay personas que ya se dedican a la investigación. Ya no nos podemos dedicar a la investigación como antes lo llegaron a hacer, pero todavía estamos en esto, ¿no? No, ya no se puede hacer un estilo teorías estilo freudianas, pero sí se puede hacer lo que es entender cómo, por ejemplo, afecta lo que es el estrés a nivel global ahorita. Sí, claro. Digo, ahorita hay muchísimas investigaciones y si tienes la intención puedes encontrar mucho cómo ha afectado todo este tema de pandemia a nivel psicológico, ¿no? Entonces sí, hay muchas investigaciones. A lo que yo me refería era a lo mejor como ya no podemos hacer estudios del cerebro directamente en cerebros Ok. o, o ya no podemos trabajar como condicionando animalitos o cositas como estas que pues ya. Ya esas leyes de derecho a la vida y el que tengan una calidad de vida bien. Exactamente, entonces ya no es apropiado, adecuado, pero pues todavía se siguen haciendo muchas cosas. Creo que cada día encuentran más recursos, herramientas y tecnología para esto, que también ya está entrando la tecnología a la vida de los psicólogos. Ok. Para concluir, me faltan lo que son dos dudas importantes. Una, Dime. ¿qué tantas vacantes hay en el mercado laboral y qué tantos peros pueden encontrar? Eso por una parte de el típico tabú de ¿para qué vas con el psicólogo? Simplemente duérmete un rato y sonríe. Ujú. ¿Qué tantas vacantes hay en el mercado laboral? Uy, pues creo que como en todas las carreras, es una carrera muy competitiva, Jorge, em, porque hay muchas personas, bueno, no, ¿cómo te lo explico? La parte de encontrar un trabajo como tal, como psicólogo, tiende a ser a lo mejor complicado en ciertos momentos para ciertas personas, pero pues esto se va a basar mucho también como de aptitudes, actitudes y a lo mejor un poquito de perseverancia, ¿no? Ok. Para poder encontrar el trabajo o para poder tener trabajo. Esto por parte de la parte clínica y en todas, al final del día, en todas las áreas de la psicología. Ok, ¿y qué tanto, si quieres ponerte emprendedor, quieres empezar a dar terapia por tu cuenta, ponerte a consultorio, qué tanto te confrontas con ese tabú de la psicología no sirve o la psicología es para débiles o simplemente sonríe? Pues fíjate que ya he notado que empieza a cambiar un poco esto con las personas. Mi rango de pacientes de trabajo a lo mejor está dentro de los 18 a los 40 años. Ese es mi rango de edad que manejo. No Ok, me gusta trabajar con niños, entonces no trabajo con niños. Eh, y más grandes o más adultos todavía tienden a tener un poquito más este tabú. Realmente he encontrado a pocos pacientes que me dicen como, ay, no, es que nadie sabe que estoy viniendo al psicólogo, o ay, es que pues no he querido comentarlo, o ay, es que luego me van a decir que estoy muy mal porque estoy yendo al psicólogo. Son pocos. En general, ya la mayoría de mis pacientes me ha llegado a comentar como,
le comenté a X amigo de que estoy yendo a consulta terapéutica y me dijo X cosa de su terapeuta, entonces como que ya empieza a ser un tema un poquito menos tabú, un poquito más abierto, un Ok, poquito ok. más abierto a estas dinámicas. Creo que eso es algo muy bueno, una oportunidad diferente que para los demás, ¿no? Y para empezar con tus propias consultas, con tu propio... ¿Sí te referías a eso, a poner tu propio consultorio o Ajá, no, más? sí. Ok. Pues yo creo que es como en todo cuando se quiere emprender, ¿no? Yo para ya estar por mi cuenta pasé por un proceso de, primero estaba en una clínica en donde pues pagaban muy poquito y teníamos muchísimos pacientes y era muy cansado, muy pesado. Ok. Después de eso estuve trabajando en dos partes a la vez. No dejé las consultas clínicas, pero estuve trabajando en una escuela, en una preparatoria como coordinadora académica, también daba clases Lo recuerdo. y, y a la par daba consultas terapéuticas y luego le sumé el poder tener una maestría porque antes ya estaba estudiando el diplomado, luego empecé a estudiar la maestría y poco después creo que fue más como esta parte de la comunicación, ¿no? Creo que no hay mejor publicidad para los psicólogos que el que se pase de voz en voz, como, yo tengo un terapeuta, me ayudó mucho, ve con X persona. O, yo tuve un terapeuta o yo estoy en consulta, entonces de ahí empecé a tener como cada vez más pacientes. Ujú. Hoy en fecha creo que he aumentado bastante mis pacientes. Estaba haciendo el otro día una comparación de septiembre del 2018 Ok. a la fecha y en septiembre tenía, no sé, como 4 pacientes y ahorita estoy manejándote una agenda a lo mejor como de 35. No, una Entonces, diferencia abismal, sí, 8 veces más. sí, sí, digo, ha sido un proceso, un cambio, el poder, pues, implementar las herramientas y recursos de todas las personas, ¿no? Ahorita hay mucho internet, hay muchas formas de cómo anunciarte, de Redes cómo... sociales, alguna página web, videos sencillos en YouTube dando consejos de salud, no sé. Sí, 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 es poder implementar, el poder hacer las cosas y no creo que sea únicamente como de mi carrera, no creo que sea únicamente como de psicología. Ahorita es pues la parte que nos ayuda, en parte nos ayuda mucho como la parte de la publicidad. Sí recuerdo mucho que alguna vez me llegaron a decir, pero ¿cómo le vas a hacer para ser psicóloga clínica si es súper complicado empezar a tener pacientes? Pues sí, todos iniciamos como cualquier emprendimiento, ¿no? Tener ese trabajo donde Uno o dos pacientes al inicio que te recomendó a lo mejor sí, tu mejor amiga que te pasó a su primo que está teniendo terapia y pues, con sí, el sí, tiempo. sí. Y con el tiempo, digo, es cosa de tiempo, de que te adecues, de que lo empieces a hacer y que no tengas miedo y que eso es al final en todas las carreras y que va a pasar en absolutamente todo. El poder buscar tus recursos, herramientas y utilizarlos a tu favor. Ok, ahorita que dijiste eso de la recomendación de boca en boca, ¿qué tanto canibalismo hay dentro de psicología? Con eso me refiero, ¿qué tanto te ha tocado ver o escuchar que Ujú. tal psicólogo habló mal de tal psicólogo para intentar quedarse con un paciente? O que difaman a cierto psicólogo por a lo mejor alguna postura, algún pensamiento. ¿Qué tan común es eso? Uy, fíjate que nunca me ha tocado, ¿eh? La verdad es que, bueno, no sé si el ambiente en donde me he involucrado ha sido muy sano, Ok. pero realmente nunca he visto como tal o escuchado como tal a nadie que esté difamando. Igual y en lo que sí estamos la mayoría de los psicólogos en contra es como en esta parte como de los coaches de vida y cosas así,
Ajá. Pero pues no es como el que lleguemos a la difamación, o bueno, por mi parte, yo no he visto o escuchado a nadie como que hable tan mal. Al final creo que alcanzamos a empatizar con el otro terapeuta o con el otro psicólogo, a decir, bueno, tú tienes un enfoque gestalt y la otra persona tiene un enfoque cognitivo o enfoque conductual y que de alguna manera esos dos enfoques tienen como más pelea, pero al final es como el que se acepten, el que aporten por su cuenta cada uno. Son técnicas que manejan de diferente manera, pero que al final estamos trabajando con lo mismo, Con personas. con personas, exactamente, con personas. Entonces sí, yo por mi cuenta no he visto como canibalismo como esto. No se descarta, pero no has tenido evidencia de experiencias propias Exacto. o, ok, de primera mano. Sí, Y sí, una sí. última preguntita rápida. Si Dime. alguien quiere estudiar psicología por el dinero, ¿bien o mala elección? Por el dinero, bien o mal, o sea, de tener De ingresos. estilo de voy a estudiar medicina porque ganan muchísimo dinero, me voy a hacer rico. Bueno, Que nomás estudien la carrera porque vean el signo del dólar en la carrera y se quieren hacer porque ricos viene con el eso. signo del dólar de la carrera, pues creo que, como te decía, es como un todo. Si sabes cómo moverte, vas a tener dinero. Si no, pues a lo mejor y no te va a terminar yendo tan bien, pero es como, no sé, te puedo decir, tengo una queridísima maestra que ahorita ella está cobrando las sesiones de consulta en 1,000 pesos. Wow. Eh, Aparte trabaja como docente en licenciatura, en maestría, aparte Wow. trabaja dando cursos, talleres, tiene diplomados, tiene una propia escuela, o sea, realmente es una situación de que obviamente no Si le hay con llegó. qué, pero hay que trabajarle. Claro, te puede ir muy bien porque puedes hacer muchas cosas. Realmente por trabajo pues no es como que no tengamos, porque hay mucho trabajo, hay mucho cómo escarbarle, hay mucho cómo llegar, pero pues como en todo, o Pero no sea, te al va a caer final, del cielo. exacto, no te va a caer del cielo, no te van a llegar y tocar a la puerta y decirte, hola, ¿quieres trabajar con nosotros 3 días a la semana? Son 50,000 pesos al mes. Pues no. Con dos sencillas aplicaciones. Sí, 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 o sea, realmente no va a pasar así, Ok, pero hay formas. ok, ok. Pues creo que por mi parte sería todo. No sé si tú quieras agregar algo más, algún consejo o algo que quieres decirle a alguien que está escuchando este episodio que quiere estudiar psicología, que te hubiera gustado mejor escuchar a ti antes de entrar a la carrera. Mm, Creo que lo que me hubiera gustado escuchar para poder estudiar psicología antes hubiera sido como el que confíes en eso que te llama y que pues también vean el plan de estudio de todas las escuelas, porque a veces viendo las materias, investigando, podemos encontrar que sí nos gusta, que no nos gusta y a lo mejor decir, bueno, tal vez esto no es para mí o tal Ujú. vez esto sí es para mí. Y si no, pues a lo mejor acudir a algún proceso en donde te den esta guía de qué carreras estudiar. eh, y si no te sientes preparado para estudiar en la universidad porque tienes 18 años, porque es lo que vas a hacer toda tu vida, toma tu tiempo para Un año pensarlo. sabático, piénsalo, medítalo, porque termina siendo una decisión muy importante. Sí, definitivamente. El que puedan investigar, indagar como en esa parte, ¿no? El que averigüen qué es lo que les gusta, porque a veces lo que nos gusta no es lo que queremos hacer para toda nuestra vida. Ajá. Y pues recuerden que traten de estudiar o traten de ejercer algo que lo puedan hacer como hobby y que no les llegue a cansar. Porque a lo mejor te puede gustar dibujar, que eres muy apasionado del dibujo y dibujas 3 veces al día, pero no te visualizas a estar dibujando 8 horas al día toda la semana. Sí, claro.
Exactamente, esa es la parte, ¿no? El que puedas investigar eso. Ok. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí conmigo. Si quisieran contactarte, al pedirte algún consejo o pedirte consulta, ¿a dónde pueden contactarte? ¿Redes sociales, WhatsApp, algo que quieras pasar? O... Sí, claro. Pues me pueden encontrar en diferentes partes. A lo mejor redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como psicóloga Carla Don Lucas, o puedes buscar en internet. Tengo una página web que es www.psicologacarladonlucas.com. Ahí encuentran mi contacto, también encuentran las citas disponibles, los precios, o directamente por WhatsApp, que no sé, lo doy directamente así, Jorge, o Pues, como... como tú te sientas cómodo, si no que lo busquen en tu página web, o si no pongo un enlace, ya más, anónimo, sin que tengas que pasar tu número como tal, en la descripción del episodio. Sí, bueno, igual, como no, es otro número, no el que tú tienes. O Ah, creo que ok. tienes los dos. Oh, no, tengo los dos. Ajá. Si, si te sientes cómodo dándolo así, adelante. No, igual mejor, o pones el enlace de la página o de Instagram o cualquier Ok, otro, ahí claro. vienen todo. También te puedo pasar un enlace que es de Doctoralia. Ah, también te pueden encontrar en doctorales, eso es importante. Sí, también me pueden encontrar en Doctoralia. Entonces, En- igual, pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguna, algún curso que vayas a dar o algún a veces importante que quieras hacer? ¿De algún curso, Perdón, algún te diplomado? me cortaste un poco y no Ah, ok. alcancé. Este, algún curso, alguna publicación que vaya a salir tuya o algo por decirlo que quieras dar a conocer antes o alguna, no sé. No, por ahorita no estoy dando cursos. Quiero empezar, pero todavía no los hago. Pues sí, nada más esa parte. Igual te paso las ligas de lo de Doctoralia, de mi página web, de De Instagram. Instagram y de todas partes. Ok, perfecto. Pues gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Ya teníamos muchísimo tiempo que no hablábamos. Sí. Ya muchísimo tiempo, Jorge, pero gracias por invitarme. No, gracias a ti por asistir. Y les recuerdo, Jessica Don Lucas es psicóloga por parte de la UNIVA, está especializada con una maestría en psicología clínica, eso. Y pues yo soy Jorge Herrera, pueden encontrarme en todas las redes sociales como @elchauriMX, literalmente en todas. Y si te ha gustado este episodio y conoces a alguien que quiere estudiar psicología y no está convencido, no dudes en pasarles el episodio o en consultar los otros episodios que ya tenemos publicados o que vamos a seguir publicando sobre otras carreras. Pues muchísimas gracias, espero que pasen una buena noche y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.